Profesor, tenga usted un buen día. Somos el grupo 8 de la clase del profesor Ricardo Silva. En esta oportunidad le vamos a entrevistar a usted, que es un psicólogo clínico, ya que eso nos han encomendado por una tarea. Lo primero que necesitamos para esto es que nos dé sus nombres completos y sus apellidos. Bien, bueno chicos, buenos días, gracias por la invitación. Soy Oscar Rolando Riquelme Pérez. Ya, muy bien. ¿Nos podría decir el lugar donde se desarrolla ahora mismo como profesional en psicología clínica? En el área clínica trabajo en el Centro Emergencia Mujer, en el Ministerio de la Mujer. Muy bien, profesor. ¿Nos podría decir su código de colegiatura? Colegiatura 13243. Muy bien. Para esta entrevista le vamos a hacer algunas preguntas. La Correcto. primera es, como psicólogo clínico, ¿cuáles son los casos más frecuentes que recibe en el área? Bien, en el CEN específicamente trabajo en lo que son casos de violencia familiar y sexual, violencia contra la mujer, contra niños, pero más en el tema forense en realidad acá. Acá lo que hago más son evaluaciones psicológicas, informes que van a ser usados en juicios, ¿no? En el área ya privada trabajo más lo que son problemas de pareja, infidelidades, problemas con los hijos, enfocado más en el tema familiar. Doy el pase a mi siguiente compañero, que va a hacer la segunda pregunta. Bueno, profesor, la siguiente pregunta es que frente a estos motivos de consulta, ¿podría explicarnos de qué manera, mejor, de una manera más detallada, los factores causales de los principios que usted nos está diciendo? Bueno, en el tema del CEN, de que es violencia familiar y sexual, vamos a encontrar que un factor importante viene a ser la parte transgeneracional, que muchas víctimas de violencia o incluso los agresores también vienen de familias en las cuales la violencia era frecuente y por ende han aprendido a verlo como algo casi normal. Incluso ustedes como psicólogos deben haber leído, de repente se han indicado que para elegir pareja no elegimos pareja al azar, por ejemplo, no lo elegimos en función a lo que hemos vivido. Y por eso es que solemos tener un perfil de pareja cuando elegimos, ¿no? En el tema del ámbito privado ya, los problemas que suelen aparecer generalmente son por puntos específicos. Por ejemplo, el tema de la comunicación. Si en una pareja no hay buena comunicación, van a empezar a aparecer los problemas, ¿no? Eso es básico. Otro punto es que muchas parejas suelen comprometerse muy jóvenes, lo cual hace que los problemas que tengan más adelante se hagan más complicados. ¿Por qué digo más complicados? Porque no pasar una etapa de manera correcta como la adolescencia, de repente, o la juventud de 20, 25 años, y tener ya responsabilidades, hace que más adelante los problemas aparezcan, ¿no? De manera más complicada, más compleja. Ya. ¿Nos podría decir cuáles son los instrumentos que usted utiliza para esta área clínica? A ver, específicamente en el CEN sería entre clínica y forense, ¿sí? En el CEN, para hacer un informe psicológico, sí tengo que utilizar algunos instrumentos. Como psicólogos, los principales instrumentos que tenemos es la entrevista y la observación. Eso es básico. Por ejemplo, yo hago un informe psicológico, el cual entrego al abogado y él lo presenta en el proceso judicial. Ahí me llaman a ratificar. Y esa pregunta que me han hecho ustedes me la hace el juez o el fiscal. Y yo lo que les respondo son dos puntos principales, ¿no? Entrevista y observación psicológica. La observación es un instrumento científico, validado, ¿sí? La entrevista también y tiene sus fases, ¿verdad? Que estamos aplicando. Además de eso, también aplicamos algunos test psicométricos y también algunas pruebas proyectivas, ¿sí? Como son Macover, Bajo la Lluvia, de repente son rápidos para poder interpretarlo, ¿no? Y algunos test como el Milon, de repente para tener personalidad o algún tipo de inteligencia, de repente para poder aplicarlo en función al caso. Eso en el tema forense, clínico forense, porque cuando ratifico tengo que tener las pruebas necesarias para justamente indicar por qué he diagnosticado eso, ¿no? En el ámbito clínico ya privado, no suelo aplicar muchos test. Por ejemplo, si veo que una persona presenta depresión, de repente no me hace falta aplicarle un test para saber que tiene depresión. Únicamente con la entrevista puedo sacar eso, ¿no? En el tema forense no, tengo que tener una prueba para poder sustentarlo ante el juicio, ¿no? Igual en el tema familiar, lo ves la dinámica, la disfunción que puede encontrarlo sin necesidad de repente de aplicar algún tipo de test, por la rama que manejo, ¿no? Que es la sistémico familiar.
Gracias, profesor. Le doy el pase a mi compañera. No se escucha. Yesenia no se escucha. Igual está sin audio, creo, Yesenia. Si no, yo hago la pregunta a Yesenia. Ya, no hay problema. Sí, por favor. Ok. Bueno, profesor, en la siguiente pregunta, ¿cuáles son las dificultades que un psicólogo clínico puede enfrentar en los procesos de intervención que usted maneja? O en los procesos de intervención que usted ha visto. Ya, un tema principal puede ser la motivación del paciente, ¿no? Es diferente que el paciente quiera ir a consulta a que sea enviado por otra persona casi obligado. Por ejemplo, un adolescente o un niño que son traídos por los padres que quieren que cambie. O de repente en tu casa, imaginemos, tienes tu pareja y tu pareja le ha sido infiel y te dice, para volver tienes que ir con el psicólogo, si no, no regresamos. O sea, en esos casos es un poco más complicado a que tú buscaras la ayuda, ¿no? A que tú tengas la motivación de querer cambiar. Ese es un caso que se puede presentar. O cuando te manda también, imaginemos que a tu compañera Mireya la denuncia a su pareja y el juez le determina que vaya a terapia como parte de las recomendaciones, ¿no? Si quiere no ir a la cárcel. Entonces Mireya va a ir, o Mireya va a ir obligada a terapia, ¿no? Y eso genera un poco de discrepancia, no mucha colaboración. Otro punto importante en el tema familiar, por ejemplo, es que las personas o las familias se han acostumbrado al problema, a esta disfunción familiar, y que incluso a muchos de ellos les convienen los problemas inconscientemente, lo que va a hacer que boicoteen la terapia. Cuando digo les conviene por lo siguiente, ¿no? De repente en la casa son demasiado machistas y el padre es el rey. Si van a consulta y tú quieres cambiar algunas cosas, él no puede convenirle de cierta manera. Entonces, inconscientemente puede poner algunas trabas a eso. Eso en el tema familiar, ¿no? Entiendo, profesor. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es si nos podría explicar el modelo de intervención clínica que usted practica y el porqué del mismo. Bien, bueno, yo desde que estuve en la universidad me enfoqué más en la parte sistémico-familiar, ¿no? En ese modelo. Me parece interesante, me parece muy holístico también para trabajarlo, y lo que me llamó la atención fue lo siguiente, que a diferencia del modelo cognitivo-conductual, del modelo gestal u otros modelos, como el psicoanálisis, que se enfocan en el paciente, el modelo sistémico al paciente lo ve como consecuencia de la interrelación familiar, de los problemas que hay, de las disfunciones. O sea, mientras Ricardo Silva, que es cognitivo-conductual, ve al paciente con depresión, yo lo que voy a ver, aparte de la depresión, es qué generó la depresión, cómo es la disfuncionalidad familiar, cómo se relacionan entre ellos, cómo esa depresión afecta o beneficia a la familia también, cómo es la dinámica en función a eso. Y voy a trabajar con la familia, con el objetivo de que al cambiar todos, cambie el paciente, que les haga ver que el paciente es únicamente, podemos llamarlo, el reflejo de cómo funcionan como familia. Justo con el profesor Ricardo Silva trabajamos un tiempo como terapeuta, bueno, ambos en la terapia. Ricardo trabajaba la parte cognitiva conductual y yo trabajaba la parte sistémica, y los casos salían rapidito, porque Ricardo trabajaba la parte de pensamiento y conducta y yo la funcionalidad familiar, ¿no? Y funcionaba más rápido. Ok, profesor, muchas gracias. Ya para finalizar las dos últimas preguntas, ¿usted de qué manera... Chicos, ¿se paralizó? Perdón, ¿sí me logra Así escuchar? los escucho. Sí, ahora Ok. sí. Ok, bueno. ¿De qué manera cree usted que podría trabajar a nivel preventivo los problemas psicológicos que usted generalmente atiende? Como usted dice que se enfoca más en el tema familiar, ¿de qué manera usted podría trabajarlo al nivel preventivo? Ya, bueno, el tema preventivo es importante hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en mis casos del CEN que trabajamos lo que es violencia familiar y sexual, y les comentaba que un factor importante vendría a ser la familia y lo que aprendemos en la vivencia diaria con ellos. Entonces, un factor importante para reducir la violencia no va a ser de repente tener más policías, tener más serenazgos. Eso no va a ser un factor importante. Lo que puede cambiar la dinámica de violencia actual que tenemos puede ser trabajar justamente con las familias donde hay violencia. Por ejemplo, identificamos en Cajamarca algunas zonas donde hay más número de actos de violencia. Imaginemos Santa Elena, el barrio San Pedro de repente, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que hacemos, o lo que debería hacerse, creo yo, sería enviar a algunos psicólogos clínicos y sociales a fin de trabajar con esas personas, con esos hijos de esas familias, a fin de trabajar lo que es violencia. Con eso prevenimos dos cosas. Uno, que la persona pueda ser agredida, y dos,
que la persona tenga la capacidad de elegir pareja, que no sea violento, ¿no? Además, también trabajar con la familia, con los padres que tienen el tema de la violencia, a fin de que los hijos puedan aprender algunas cosas ahí. Uno, cuando la mujer denuncia, por ejemplo, hace dos cosas. Uno, protegerse, y dos, enseñarle a sus hijos que nadie debe agredirlos y que tienen la manera de defenderse. Entonces, si queremos un cambio, no hay que enfocarnos solamente en los niños, por ejemplo, sino enfocarnos en las personas adultas. Decir los niños son el futuro del Perú es darle mucha responsabilidad. El futuro somos nosotros. Si yo quiero que mis hijos cambien, cambio yo. Si yo quiero que mis hijos sean felices, yo tengo que ser feliz. Si no, no consigo nada. Creo que ese sería un punto importante. Y la prevención ahí es básica, ¿no? En el CEN, por ejemplo, yo entré en el 2012 y contábamos únicamente con una persona de promoción, que era psicóloga. Trabajaba prevención y promoción. Hoy en día el CEN ha cambiado su dinámica. Antes nos medían la productividad en función del número de casos que teníamos. O sea, a más violencia, más casos, más producción, como si el Estado le conveniera de que haya más hechos de violencia. Ahora ha cambiado ese punto, ¿no? Ahora contamos con 5 profesionales que trabajan lo que es prevención y promoción. El objetivo no es tanto el número de violencia, de casos denunciados, sino el tema de reducir los casos de violencia. De esa manera se está viendo en este momento. Ok, profesor, muy claros sus puntos. Ya para finalizar, la última pregunta. En general, ¿usted qué opinión tiene sobre las atenciones online? Sobre, con todo esto de la pandemia que ahora nos ha hecho cambiar pues todo el modelo de atención, ¿qué opina sobre eso? ¿Considera que sí logran de alguna manera el objetivo de alguna terapia, de alguna atención, o tal vez no tanto? Sí, en realidad es muy útil en este momento sobre todo, ¿no? Bueno, a nivel de online yo atendí incluso antes ya de la pandemia, ¿no? Algunos pacientes que tenían en Chiclayo, en Trujillo. Es importante el tema de la atención online, sin embargo tiene una deficiencia, ¿no? El problema sería que a nivel de atención presencial, tú te puedes fijar no solamente en el lenguaje verbal del paciente, sino en la parte no verbal. Y la parte no verbal como psicólogo nos da mucha información, rica información en realidad, lo cual se nos limita en la parte virtual, en la parte online. Solo vemos, como en este caso, yo los veo solo su rostro y no puedo ver sus brazos, no puedo ver sus piernas o cómo reaccionan en ese momento. De repente a Yesenia sí me di cuenta que se puso nerviosa cuando no daba el micrófono, por su mirada, ¿no? Abrió así los ojos y le dije, ¿qué hago? Pero podía de repente, puedo fijarme en sus manos que estaban de repente más ansiosas, o sus piernas no movían, no sabía qué hacer. Esa información rica nos va a dar justamente la entrevista presencial. Sin embargo, hoy en día, por el contexto en el que estamos, la parte virtual es importante. Por ejemplo, en el tema del COVID. En el COVID, hoy en día, la parte emocional es básica para que el paciente pueda superar el problema. Pero el COVID es muy contagioso, entonces estar en un consultorio cerrado con un paciente con COVID es muy riesgoso. Y acá sí la parte virtual del teléfono es importantísima, ¿no? Por una videollamada. Igual también cuando de repente ustedes tienen un psicólogo que vive en Cajamarca y ustedes están en otro lugar, en otro país, o están en Lima de repente, y entran en un momento de crisis. Es diferente ir con un psicólogo nuevo o con uno que ya les conviene. Hacen una videollamada y el psicólogo que ya los conoce, que ya les ha atendido antes, sabe cómo tranquilizarlos o cómo manejarlos de repente, ¿no? Y es un punto importante en la parte virtual online. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo. De antemano, todos aquí en el grupo le agradecemos por sus respuestas puntuales que nos van a ayudar en el desarrollo de nuestros temas. Asimismo, agradecerle nuevamente por estar presente hoy día aquí y ayudarnos en el trabajo dado. Perfecto, chicos, gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. Ya, hasta luego, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Igual, suerte, chicos. Hasta luego. Gracias.